Ya. Muy bien. Skinner y Chomsky pertenecen a la misma cultura, trabajan en los Estados Unidos. Aunque Skinner es mayor, se conocen. Skinner lanza su teoría, unos 15 o 20 años después Chomsky lanza la suya y desde entonces entran en un debate de tal manera que los dos están continuamente negándose el uno al otro, polemizando con el otro. Es un debate científico en tanto en cuanto uno viene de la biología, otro de la gramática, pero es también un debate social, pertenecen a diferentes mundos, un debate político, tienen diferentes ideas políticas y en muchos momentos un debate personal, se detestan. Cada uno representa lo que el otro más desprecia y odia y por lo tanto están metidos en una constante polémica el uno con el otro. Pero eso ocurre dentro de Estados Unidos y ocurre primordialmente en un mundo hasta los años 80-90 del siglo XX, donde todavía Internet no existía ni era un elemento de la vida real. Cuando yo empecé a estudiar no había Internet, no había ordenadores, no había teléfonos móviles, no había pantalla, no había cantidad de cosas. Y entonces la comunicación era mucho más lenta. No estábamos tan enterados de las cosas que ocurrían al otro estado del mundo. Y evidentemente en las polémicas científicas, humanas, de psicología, menos aún. Con lo cual, esta polémica se produce en Estados Unidos y no nos va a llegar a Europa hasta muchos años después. En Europa lo que tenemos es la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky, que son los dos grandes teóricos y que todavía no eran tampoco conocidos en Estados Unidos. Indiscutiblemente Piaget, que me imagino que os habrán hablado de ella en todas las asignaturas, ¿no? Estaréis hasta las narices del buen señor. Piaget es la voz dominadora en Europa sobre las cuestiones relacionadas con la educación infantil y la educación de los niños. Lo cual es, en cierta medida, desconcertante, porque él no se preocupa de la enseñanza. Piaget no es un pedagogo. Sí que hacen pedagogía sus discípulos y sus seguidores, pero Piaget es un psicólogo. Él no se preocupa por cómo enseñar. Sí se preocupa por cómo aprenden los niños, pero no cómo aprenden en la escuela, sino cómo aprenden por sí mismos. O sea, Piaget estudia el aprendizaje. En muchos momentos nos han hablado de la enseñanza-aprendizaje como un elemento único, conjunto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la enseñanza, lo que hacemos los que damos clase, lo que haréis cuando estéis trabajando vosotros, y otra cosa es el aprendizaje, lo que hace el sujeto, el alumno. Por lo tanto, hay que diferenciar ambos procesos que son distintos. Como digo, Piaget se preocupa por el aprendizaje. Es lo que le interesa. He cambiado de diapositiva en el Moodle, bueno, en el Teams. Sí. Gracias. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo pasamos de conocimiento de menor validez a estados de conocimiento de mayor validez? Esa es la pregunta que genera todos los estudios de Piaget. Absolutamente todos. ¿Cómo conocemos? Es decir, cómo aprendemos qué son las cosas y cómo funcionar con ellas. Y cómo pasamos de un conocimiento del mundo más limitado, el que puede tener un niño de 2 años,
a un conocimiento más amplio, como el que puede tener un niño o niña de 14 o el que puede tener un adulto de más de 18. ¿Cuál es el proceso que se sigue? ¿Mm? A Piaget le interesa cómo pensamos. ¿Mm? El pensamiento científico. Pero atención aquí, porque esta es una traducción, pensamiento científico, de lo que decía Piaget, que da lugar a muchos errores. No se trata de lo que piensan los científicos. Pensamiento científico es el del adulto medio. El de una persona normal, que con más de 18 años ya ha adquirido una mayoría de edad y tiene, digamos, una relación con el mundo. A eso llama Piaget pensamiento científico. O pensamiento formal, según otras traducciones. Porque claro, aquí siempre nos movemos con las traducciones, no exactamente con la frase que ha dicho el escritor, el pensador, el autor. ¿Qué es este pensamiento científico? Pues básicamente hay un hecho que observamos y ese hecho tiene unas causas y unas consecuencias. Y frente a eso, reaccionamos. Y si estamos en nuestra casa y de repente vemos que hay agua en el pasillo, pensamos en la causa, se ha reventado una tubería, está abierto un grifo, se ha rebosado la bañera. En la consecuencia, puedo bajar al vecino y rápidamente lo recojo. Eso es un ejemplo de pensamiento científico según Piaget. O sea, es el pensamiento habitual, el normal. Siempre nos damos cuenta, siempre cuando vemos algo, sabemos o pensamos por qué y luego sabemos qué puede pasar a continuación. Y de esta manera nos relacionamos con el mundo, generalmente. Y esto lo podemos aplicar a todo. Lo que se pregunta Piaget es cómo adquirimos ese conocimiento. Cómo llegamos a desarrollar de forma autónoma esa manera de relacionarnos con el mundo. Y para eso se pregunta, ¿cuándo aparece y cómo se transforma, cómo evoluciona hasta llegar a las formas propias del adulto? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo va evolucionando esto? Para comprender el pensamiento, Piaget se podía haber planteado diferentes formas de actuar. Podía haber hablado con muchos adultos, hacer unas tablas, intentar estudiar las reacciones, pero él piensa que es mejor analizarlo viendo cómo se ha ido formando, viendo cómo ha evolucionado. Y por lo tanto, vuelca su atención al niño pero vuelca su atención al niño para saber cómo piensa el adulto y cómo adquiere su conocimiento el adulto. El niño interesa como precursor. Literalmente, un precursor es algo que está antes y que es necesario para que algo ocurra, para que curse. Cursar quiere decir ocurrir. Ahora, cuando estamos hablando tanto de las vacunas contra el COVID, hay vacunas que lo que están intentando es crear precursores en nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo haya generado unas sustancias que en el momento que estamos en contacto con el virus del SARS, automáticamente esos precursores de nuestro cuerpo se pongan a actuar y creen los antivíricos correspondientes.
Por tanto, un precursor es algo que está ahí antes de que. O sea, que el niño no somos nosotros. Nosotros no somos el niño, la niña que fuimos. Ese niño, esa niña son precursores de los que somos ahora. Y lo que quiere Piaget es estudiar al precursor para ver cómo es el adulto. Y claro, el precursor es un organismo que se mueve, que crece, que se desarrolla y por lo tanto hay que ver cómo va creciendo y cómo va desarrollándose. Y como veis, todavía no estamos hablando de lenguaje ni de lengua. Estamos hablando de pensamiento, de cómo se piensa, que Piaget es un psicólogo y le preocupa el pensamiento. La palabra es un elemento que viene después. Chomsky decía, hablamos, y porque hablamos, pensamos. Piaget dice, pensamos, aprendemos a pensar, y mientras aprendemos a pensar, también aprendemos a hablar. Pero el pensamiento va primero. Para Chomsky, la lengua va primero, el lenguaje va primero. ¿Qué es la inteligencia para Piaget? Es una construcción. Esto es importante. No es una facultad, no es una cualidad, porque la facultad, cualidad, la tenemos. No es una característica, como el color verde o el color rojo de objetos. No, es una construcción, es algo que hacemos. No nacemos con ella. No la tenemos en nuestros genes, ni en nuestra sangre. Es algo que vamos construyendo desde que nacemos. Todo el mundo puede construirla, que no es lo mismo, excepto, como ya veremos, aquellos casos de enfermedad, porque para Piaget esto es una función cerebral y necesitamos un cerebro que tenga X neuronas, que tenga una serie de conexiones neuronales y que tenga una capacidad de pensar. La inteligencia es un hecho biológico. Si el aparato biológico está dañado, pues no puede desarrollarse. De la misma manera que si nacemos con una desviación de la columna, no podemos desarrollar una postura erguida. Entonces, todo el mundo puede llegar, pero no en el mismo grado ni la misma forma, porque si es una función biológica que depende de la capacidad de nuestro cerebro, pues depende del cerebro que tengamos. De la misma manera, todo el mundo puede correr, pero no todo el mundo puede ser campeón de 100 metros lisos, porque aparte del entrenamiento hay que tener unas cualidades morfológicas de conformación del cuerpo. Y como es un producto biológico, yo tengo un determinado cuerpo que corre bien o que aguanta mucho corriendo, que salta mucho, que salta poco, que levanta mucho peso, que levanta poco, podemos evolucionar más en una dirección que en otra. Para Piaget, la inteligencia es esto, es una función que tiene el cerebro. Y además es una adaptación, tiene una función adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Los organismos vivos se adaptan al medio y desarrollan estrategias de supervivencia. Y la zarza cría espinas para que no se la coman y poder crecer. Y el lobo ha desarrollado dientes agudos para ser un carnívoro y pulmones con gran resistencia para agotar a sus presas a base de correr detrás de ellas. Y ha establecido una serie de mecanismos de supervivencia. El ser humano, ¿qué es lo que ha hecho? Ha desarrollado una adaptación al medio que ha sido la más exitosa de todas, que es la inteligencia, porque el ser humano es el organismo que está presente en todos los ecosistemas de la Tierra, de los pocos. Hay muy pocos organismos que estén presentes en todos los ecosistemas y muchos de ellos son asociados al ser humano, como las ratas y los cerdos. Donde hay seres humanos, normalmente hay ratas y hay cerdos.
De hecho, una de las formas de datar la antigüedad de los cráneos humanos es porque está muy estudiado cómo han cambiado los cráneos de los cerdos. Y básicamente, desde que conocemos los primeros poblamientos humanos, hay fósiles de cerdos porque era el animal que primero se domesticó y que servía de comida. Entonces, estudiando los cráneos de los cerdos, se puede saber la antigüedad de un determinado yacimiento. Pero una cosa, algo de, o sea, él te dice que la inteligencia no la tienes tú desde que naces, sino estudio. Sí. Pero algo tienes que tener innato, porque si no todos tendríamos la misma inteligencia. Tienes que... Yo parto desde la misma base y estudio lo mismo que alguien, debería estar, si no tengo nada innato, debería estar siempre el mismo nivel que esa persona. No, no tienes innato, tienes el desarrollo físico que te toque, sí, y que puedas conseguir. No, claro, de la misma manera que todos andamos, pero no andamos igual de bien. Porque, por algo es, por eso es más inteligente. Porque tu cerebro tiene más capacidad. Eso puede depender de tus genes, pero también puede depender del medio. Naces con esa capacidad, con la capacidad, pero hay gente que tiene capacidad y no la desarrolla, y hay gente que tiene menos capacidad, la desarrolla mucho, y además, como dice Piaget en algunos estudios, el trabajo es como un músculo. Si tú ejercitas mucho un músculo, vas siendo capaz de hacer más cosas con él. Si tú ejercitas más el cerebro, vas siendo más capaz de hacer cosas con él. Para él, como veremos luego, lo importante es la acción. O sea, porque es una cosa que él dice que no se aprende estudiando, sino haciendo. Entonces, si accionas mucho, si estás continuamente experimentando, aprendes más. Entonces, depende sobre todo de la relación del individuo con el mundo que le rodea. Cómo se relaciona, cómo acciona. Cuanto hay más acción, hay más aprendizaje. Y entonces se estudia la adaptabilidad, es decir, cómo evolucionan las formas de pensamiento, las estructuras de pensamiento, cómo cada una de ellas contribuye a la adaptación a la realidad. Hay que tener en cuenta siempre que Piaget da mucha importancia al medio y que al entender la inteligencia como una adaptación al medio, siempre tenemos los dos elementos de la dicotomía del aprendizaje. El aprendiz, el niño o niña en su caso, y lo que hay alrededor de él. Entonces, formas, estructuras de pensamiento, digamos, son como etapas de desarrollo, luego las veremos. Etapas en que van cambiando nuestras estructuras y vamos pensando cada vez mejor, cada vez de una manera más perfecta. Voy a corregir esta rata que es que me hace daño. Adaptabilidad. Por lo tanto, lo fundamental es la evolución. Dentro de un paso que va de lo puramente orgánico hasta los niveles más elevados de funcionamiento intelectual. El ser humano cuando nace con algunas pocas conocimientos, con algunos reflejos sobre todo. Evidente, el reflejo de la alimentación es el básico. Es un reflejo y a veces hay problemas porque algunos niños no han desarrollado bien ese reflejo y hay que incluso entrenarles un poco para que puedan alimentarse del pecho de la madre, etcétera, etcétera. Pero normalmente se sale al mundo con ese reflejo de succión. Esto es lo puramente orgánico. De ahí vamos a ir hasta el máximo de desarrollo intelectual posible que podamos tener. Y mientras tanto,
tenemos que ser estables en todo momento. O sea, este crecimiento, este desarrollo, tiene que posibilitar que en cada momento estemos más o menos ordenados dentro de nuestra cabeza, no estemos enloquecidos, no nos sobrepase el mundo real. Cuando te refieres al fundamento orgánico, ¿a qué? El reflejo de succión, por ejemplo, que estaba diciendo, eso es puramente orgánico. No, el niño no piensa, tengo que comer. Esto es la teta, esto es el pezón y chupo. El niño chupa. Si tú le pones así el dedo, te lo chupa. Porque él tiene un reflejo de succión y no tiene la capacidad de inteligencia de diferenciar aquello que le va a producir alimento de lo que no. Eso es un reflejo orgánico. No interviene para nada el razonamiento. En pocos días ya discriminará y sabrá lo que es un chupete y lo que no, ¿eh? Y sabrá lo que es un biberón y lo que no, porque ya empieza. Empieza a aprender desde el primer momento. Pero cuando nacemos, en el primer instante de nacimiento, ¿habéis visto nacer a un chiquillo? No. Y las pruebas que le hacen los médicos nada más nacer. El talón y eso. Sí, una prueba que le hacen es le cogen por aquí y le suspenden y le colocan vertical de manera que los pies apenas rozan el tablero. Si el niño tiene los reflejos bien, hará el movimiento de andar, porque eso es un movimiento orgánico. Es una forma que hay de comprobar si tiene el reflejo de andar. Se le coge así y el niño mueve las piernas, no anda, nada más nacer. Ese niño puede tener problemas de desplazamiento más adelante, porque carece del reflejo inicial de mover las piernas. Se le hacen una serie de reflejos, como se le hace el reflejo de la luz, a ver si contrae las pupilas, por ejemplo. Todos esos son cuestiones orgánicas. No interviene para nada la inteligencia para ello. No la ha desarrollado todavía. Eso es lo que sería el funcionamiento, lo que llaman el cerebro reptiliano, la parte del cerebro que digamos que es automática, que es como un funcionamiento automático del cuerpo. Vamos aprendiendo, vamos creciendo al tiempo. El cerebro crece y puede aprender más. Y al aprender más, hacemos crecer al cerebro. O sea, no es una sola dirección, son las dos. Cuando mi cerebro crece y se desarrolla, puede aprender más. Pero al aprender más, yo ejercito mi cerebro y hace que el cerebro crezca. Por lo tanto, biológico y mental, una continuidad funcional, una continuidad que existe siempre y que se mantiene siempre. Y para ello, el niño, la niña actúan en cuanto pueden. ¿Qué es lo que hace un niño? Agarrarlo todo. Todo lo que puedo lo agarra. Y coge así y lo golpea. ¡Upa! Que es el ratón. Aparezco yo. A ver. Vamos a ver. Sí, hijo, sí, estáis escuchando y acabo de pegar una leche al ordenador. El niño lo agarra todo. ¿Seguís viendo? ¿Estáis ahí? Sí. Vale, muy bien. ¿Y seguís viendo la diapositiva? No, se ha quitado. No. Ya me extraña, ¿no? No me extraña que se haya quitado. Vamos a subirlo otra vez. Ahora sí. Ahora. Bueno, esto es lo que se llama una demostración práctica. Bueno, pues después, cuando veis a un niño y jugáis con él y el niño ya tiene capacidad de agarrar, una de las cosas que hace es coger las cosas para examinarlas. Llevárselas a la boca para ver si saben bien o saben mal, golpearlas para ver si se rompen o no. ¿Por qué? Porque él aprende por la experimentación. No tiene otra forma. En ese momento no le están enseñando. Él tiene que saber si eso es duro o es blando, es bueno para comer o no es bueno para comer,
quema, escuece, pica, es agradable, abriga, no abriga. Todo eso se hace con la acción. De manera que para Piaget el proceso de aprendizaje, no el de enseñanza, insisto que él se preocupa por el aprendiz, no por el maestro. El proceso de aprendizaje es un proceso activo. El aprendiz aprende haciendo y haciendo todo lo que puede. Y cuanto más hace, más puede aprender. Claro, si esto lo llevamos, que Piaget todavía no lo ha llevado, pero lo podemos anticipar, al campo de la palabra, ¿qué es lo que hace el niño? Pues hablar, proferir sonidos, experimentar, ver. Y verá que hay sonidos que sí y sonidos que no. Palabras que tienen significación y provocan respuesta, palabras que no la tienen. Mezclará palabras y algunas mezclas serán absurdas y las desechará, otras no. Y así, de esta manera, está desarrollando la parte de su cabeza que controla el lenguaje. Está creando cerebro, aprendiendo cerebro, está experimentando. O sea, el niño para poder aprender a hablar tiene que hablar, porque así se aprende. Aprendemos a andar en bicicleta andando en bicicleta, aprendemos a nadar nadando, aprendemos a cocinar cocinando, todo lo aprendemos haciendo. ¿No? Porque aprender es un acto voluntario. Una de las mayores mentiras de la publicidad es el aprender sin esfuerzo. Nada se aprende sin esfuerzo, y el inglés menos, por cierto. Nada se aprende sin esfuerzo. Aprender es un esfuerzo. Todo. Tienes que esforzarte, porque estás intentando adquirir algo que no tenías. Da igual que sea un aprendizaje mental que físico. Es entrenamiento, búsqueda, comprensión, y el niño está, la niña, están en un esfuerzo terrible de aprendizaje, porque tienen que aprender muchísimas cosas, porque en pocos meses tienen que aprender todo lo que es el mundo. Todas las cosas que nosotros damos por descontados, ellos no las saben, y tienen que aprenderlos, y en ese esfuerzo desarrollan su capacidad cerebral y desarrollan su cerebro. Nosotros, como especie, tenemos muchas ventajas, pero muchos inconvenientes. Uno de los inconvenientes que tenemos como especie es que tardamos mucho tiempo en ser autónomos. ¿Cuánto tiempo puede tardar un ser humano en sobrevivir por sí mismo? ¿Podemos pensar que un niño de 10, 11, 12 años abandonado puede sobrevivir? Pues sobrevivir quizás sí, pero a lo mejor antes no. Eso desde luego no pasa en ninguna otra especie. Un pez, según sale del huevo, nada. Los patos que están ahí ya están nadando detrás de la madre recién salidos. Un mamífero puede tardar un año menos en ser independiente. Tiene que ser menos porque si los padres crían cada año, no le van a admitir a esa cría mayor con las crías más pequeñas. Le echan. Pero nosotros tardamos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra evolución, que nos ha llevado a desarrollar la inteligencia, ha creado un recién nacido con un cerebro muy grande. Y eso hace que el cuerpo nazca mucho menos desarrollado. Un cuerpo que aún no ha desarrollado movimiento, agilidad, coordinación, capacidad de digerir los alimentos. Todo eso no lo ha desarrollado y tardamos tiempo. Tardamos tiempo. A cambio, nacemos con un cerebro muy grande y que puede crecer aún más. Pero claro, todo tiene sus límites. El problema de la cabeza es que tiene que salir al exterior, tiene que salir del útero. Si nosotros tenemos la fontanela, ya sabéis lo que es, ¿no? Esta parte blanda que tienen los niños aquí, es porque en el momento del nacimiento lo que hace la cabeza es plegarse, apretar la cabeza. Si el plegamiento es muy fuerte puede dañar el cerebro del niño, pero normalmente se aprieta y entonces así la cabeza se hace más pequeña y puede salir. Pero también ahí hay un límite. Son todo estrategias que tiene el cuerpo
porque tenemos un cerebro que es nuestra arma. Y entonces ese cerebro necesita que durante muchos años el niño o la niña estén continuamente actuando y aprendiendo mediante la actuación. Por lo tanto, la acción es el fundamento de toda actividad. Es muy curioso que Piaget haya desarrollado una teoría pedagógica, cuando en el fondo lo que está diciendo es que los maestros no hacen falta. Porque el aprendiz aprende por su propia experimentación, por su propia actividad. Vygotsky, que sí que es maestro y le preocupa cómo trabajan los maestros, teoriza sobre eso. Pero Piaget, en el fondo, lo que está pensando está diciendo, se va a aprender por la relación con la realidad. Y en esa relación con la realidad, todo el mundo es maestro. Todo lo que está alrededor del sujeto que aprende es su maestro. Pues sí, sí. En el fondo eso es lo que Piaget está diciendo, que se puede aprender con unas someras indicaciones, pero que se puede aprender de forma autodidacta. Claro, Piaget lo que hace es estudios de caso. Ya sabéis lo que es el estudio de caso, es un estudio individual de unas personas. Entonces, hay dos formas de estudiar una realidad. Yo puedo hacer unas encuestas a 5.000 estudiantes de primaria y sacar los puntos comunes y establecer más o menos cómo aprenden, o puedo decir, voy a observar a unos y voy a ver cómo hacen, entendiendo que como todos los seres humanos somos más o menos parecidos, más o menos similares, podemos extrapolar esas características a todos los seres humanos. El estudio de caso es una forma de analizar en profundidad, ya que nos centramos en un individuo, una situación. Yo cuando los alumnos que hacen el TFG conmigo en la línea de adquisición, casi siempre hacen un estudio de caso de algún niño o niña que haya en su colegio de prácticas con dificultades de lectoescritura o de oralidad o con dislalia, etcétera, etcétera, porque estando 3 meses se puede observar la evolución, el desarrollo, etcétera. Pero allí lo que estudia es a sus hijas, a sus 3 hijas. Y sobre todo en la época en que no van a la escuela. Y observa cómo van aprendiendo, cómo van desarrollando. Y de esos estudios de caso de sus 3 hijas es cuando saca casi todos los conceptos, ideas que tienes sobre el desarrollo del aprendizaje. Entonces, por eso, para él, el maestro interviene poco, porque él está estudiando a unos sujetos que están sin un maestro nominal, por así decirlo, sino que aprenden pues, del padre, de la madre, de la tía, del abuelo, del comerciante, del paseo, del perro, de todo lo que hay a su alrededor. Y observa que para todo aprendizaje es precisa una acción. Una acción y una transformación. Es decir, el sujeto actúa y por su actuación transforma el mundo. De esa transformación extrae una información. El sujeto coge una taza y la rompe. Ha transformado el mundo, la taza está rota y él extrae una información, la taza se rompe. Es un aprendizaje. Pero coge un cacho de madera y el cacho de madera no se rompe. Por lo tanto, en esa no transformación también extrae una información. Y así va el sujeto aprendiendo, haciendo cosas, que es fundamental. Por lo tanto, el conocimiento no está en el sujeto, ni en el objeto, sino en la relación. Hay un sujeto que quiere aprender, un objeto que debe ser aprendido y la relación entre ambos es lo que provoca el aprendizaje. Con lo cual, el niño, la niña, va ajustándose a un mundo que
cuando tenía días era muy pequeño y se reducía a su padre, a su madre o a quien tuviera cerca la comida y las satisfacciones físicas más elementales, a un mundo donde cada vez va a haber más espacio, donde cada vez va a haber más gente, donde cada vez va a haber más elementos de la naturaleza, donde cada vez va a haber más complicaciones. Y el niño tiene que ajustarse a eso. Una de las cosas, los niños tienen un horizonte más pequeño. Tú no puedes llevar a un niño es un poco absurdo llevar a un niño de meses o años a ver si ve bien de lejos, porque él es que no mira a lo lejos. Él tiene tantas cosas cerca que no se detiene a contemplar el horizonte. Tiene que observar todo lo que tiene cerca. Los oculistas te dicen, el niño es demasiado pequeño todavía, efectivamente. Lo es. El niño tiene que desarrollar su capacidad visual. Y así llegamos a unos conceptos que siempre dan muchos problemas y que sin embargo son bastante sencillos. La asimilación y la acomodación, que es el proceso del pensamiento en Piaget. Bueno, como veremos, en todo esto hay un problema que se genera siempre, que es que los científicos sociales o de las ciencias humanas siempre parten con cierto complejo de inferioridad. En el fondo piensan que los científicos auténticos son los de las matemáticas, las físicas o cosas así, porque dicen unas cosas que no les entiende nadie. Entonces es una cosa que a mí me han dicho incluso alumnos. Sabe muchísimo este profesor, no le entendemos nada. Entonces la idea es que si a quien no entiendes es que sabe más. Es una idea muy curiosa. Bueno, yo soy partidario de lo contrario, de que la gente que sabe también sabe explicarse y que el buen médico es el que te sabe decir con claridad lo que tienes, ¿no? Entonces, muchas de las teorías de Piaget son poner en frases complicadas conceptos bastante sencillos. Entonces, hay que intentar no despistarse por toda la fraseología y los conceptos, ir a la idea que es bastante clara. Para poner un ejemplo, que vosotros vais a poner en marcha una ferretería. Una ferretería pues tiene muchísimas cosas que vender. Habéis estado de muchas variedades. Entonces vosotros ponéis en marcha la ferretería y os van llegando los paquetes y cogéis tornillos al montón, tuercas al montón, la plancha al montón, el tendal al montón, la cinta de la persiana al montón, los alicates al montón. Eso es asimilación. Estáis asimilando. Estáis viendo todos los elementos que hay en la ferretería, todos. Y si veis un alicate, lo reconocéis. Si veis una plancha, lo reconocéis. Y si veis un tornillo, lo reconocéis. Y en una asimilación avanzada, diferenciáis el tornillo de madera del barraquero del de tirafondo. Todas estas cosas es asimilación. Pero llega un cliente y os pide un tornillo de madera del 3. Y entonces tenéis ahí un montón de cosas. Sabéis que está ahí, pero no sabéis dónde está. Y entonces lo que tenéis que hacer es unas estanterías con un sistema de clasificación. Que os digan dónde están los tornillos, dónde las tuercas, dónde los alicates y dónde las planchas. Eso es acomodación. Colocar las cosas en su sitio para poderlas encontrar. El proceso de aprendizaje es asimilación y acomodación. El de asimilación es relación del aprendiz con el mundo. Los datos están fuera y él los va asimilando, los va metiendo dentro y va identificando lo que es cada cosa y va aprendiendo los elementos. El proceso de acomodación es interno, está dentro. Es colocar las cosas de tal manera que estén organizadas en tu cabeza. Son dos procesos que no paran nunca en nuestra vida. Hasta que morimos, estamos asimilando
y acomodando. Porque estamos recibiendo nuevas informaciones y las estamos acomodando, colocando en su sitio correcto de la estantería. Y entonces cada vez las estanterías son más largas, más complejas. Y el sistema de encontrar los conocimientos tiene que ser más perfeccionado. Y en ese proceso de acomodación, que es un proceso interno del cerebro, vamos creando un cerebro con más capacidad de dividir la información, de clasificarla y de encontrarla cuando llega el momento. Y en ese proceso vamos estableciendo sin darnos cuenta lo que es importante y lo que no. Y de esta manera, aunque el 23 de mayo del 2015 asimilamos lo que teníamos para comer, porque el 23 de mayo del 2015 algo comimos, no hemos considerado necesario tenerlo en los estantes más importantes de nuestra acomodación. Ahora no podemos decir probablemente qué comimos aquel día. Lo hemos olvidado porque no es un dato importante y por lo tanto lo acomodamos en aquellos estantes traseros donde nadie va nunca, apenas hay luz y donde están las cosas que no hace falta recordar. Pero sin embargo, el 23 de mayo del 2015 conocimos a una persona que luego hemos vuelto a ver. Ese conocimiento, esa identidad la tenemos en las partes más frecuentadas de nuestros estantes porque eso sí es un dato que vamos a utilizar. Es decir, la acomodación es colocarlo todo en su sitio, saber la importancia y tener la facultad de establecer las relaciones entre ellos, es decir, tener un buen sistema de archivo mental. Por lo tanto, asimilación, proceso del sujeto hacia el exterior. Estos son los datos que tengo que asimilar. Acomodación, proceso de colocación interna del cerebro. Estos son las dos fases del pensamiento. De esto sale casi todo, ¿eh? De esto sale casi toda la teoría de Piaget, que no tiene mucho más. A pesar de todo lo que os digan, todo esto tiene unas consecuencias lógicas que vamos a ir viendo, pero siempre hay que recordar estas dos ideas, asimilación, acomodación, y que la acomodación es un proceso ininterrumpido de crecimiento de las estructuras mentales en las cuales cada vez se vuelve más complejo y en la que hace falta unas jerarquías internas de aquello que necesitamos más y necesitamos menos. Algunos estudios psiquiátricos, psicológicos, biológicos, nos llevan a la conclusión de que no olvidamos nada, de que todo aquello que hemos vivido está almacenado en una parte de nuestro cerebro. Lo que pasa es que no tenemos el camino de regreso porque no lo hemos frecuentado últimamente o no lo consideramos necesario. Pero, por ejemplo, en los casos de la pérdida de memoria de los ancianos, no del Alzheimer, porque el Alzheimer se pierde todo tipo de recuerdo organizado. En lo que llevábamos antes, falta de riego, que indica simplemente que el cerebro recibe menos sangre y por lo tanto funciona peor. Los ancianos recuerdan con gran claridad aquello que ocurrió hace muchos años, mientras que tienden a no recordarlo inmediato, porque la capacidad de acomodación del cerebro ya no es la misma. Entonces, lo que está ya acomodado, lo que está ya en los estantes permanece, pero lo que se está asimilando en este momento, los últimos sucesos, tienen más dificultad para acomodarse y, por lo tanto, para memorizarse. Entonces, en estos dos procesos nos movemos continuamente. Por lo tanto, bueno, como digo, esto es seguir trabajando sobre la misma idea, que es asimilar elementos exteriores a estructuras en evaluación,
asimilar nuevos elementos. Bueno, estructura es como tenemos la cabeza en cada momento. Es la colocación en las estanterías. Nosotros tenemos nuestros armarios, pero es que hemos comprado un pantalón nuevo y tenemos que colocarlo. No renunciamos a colocarlo en el armario, no lo tiramos en el suelo, pero al colocarlo en un determinado sitio ya sabemos, bien porque es el sitio de los pantalones, bien porque es el sitio de la ropa nueva, o bien porque yo coloco la ropa donde me da la gana, para que todo hay, pero está ya en un sitio y lo tenemos. Y entonces, a la estructura ya conocida, que es el orden del armario, el orden de la estantería, añadimos un elemento nuevo. O extraemos uno, porque voy a quitar de aquí esto que se ha hecho viejo y lo regalo, lo tiro o lo dono. También cambio la estructura. Entonces siempre hay una estructura que está cambiando constantemente. En la cabeza también, siempre hay estructuras mentales que están cambiando con el desarrollo vital. El niño acude al mundo con los conocimientos construidos hasta ese momento. O sea, el niño de 2 años, 3 meses y 7 días sabe lo que sabe. Pero a los 2 años, 3 meses y 8 días va a conocer algo nuevo. Necesariamente. Y ese algo nuevo tiene que saber incardinarlo, meterlo en su cabeza. Y entonces él tenía una estructura a esos 2 años, 3 meses y 7 días, pero ha tenido que meter cosas nuevas, por lo tanto la estructura de los 2 años, 3 meses y 8 días ya es diferente, ya es nueva, ya es más amplia. Las estructuras, por lo tanto, son todo lo que tenemos en la cabeza que están continuamente evolucionando, cambiando, porque continuamente estamos transformando nuestro conocimiento. Y entonces acomodamos modificando esas estructuras de conocimiento. Yo digo que es un tema interior. Si tuviéramos que decir de las 2 factores cuál influye más en el desarrollo de la inteligencia, diríamos que la acomodación. Porque una persona puede memorizar muchos datos, pero si luego no lo sabe articular y utilizar de forma coordinada, no existe. De hecho, hay algunas deficiencias mentales con una capacidad de memoria y de observación absolutamente de sobredotación. Diríamos que están sobredotados en la capacidad de memoria, pero infradotados en la capacidad de acomodación. En el desarrollo orgánico de la acomodación, en ese desarrollo orgánico tan necesario, es lo que tenemos que conseguir desarrollar en la estructura mental. Y eso se hace haciendo. De ahí vienen todas las teorías del aprendizaje activo. Y de que el maestro no debe enseñar, sino de guiar en la actividad. De lo que se trata es de orientar para que el alumno haga. Las formas clásicas de la enseñanza de la lectura eran la silábica. ¿Alguno se acuerda de cómo aprendió a leer? Recuerdo de cuando estabais... O sea, ¿de eso os acordáis? Os hicieron algunos una enseñanza silábica, M con la ma y B con la ba. Los contabais. O sea, y eso era un sistema de enseñanza silábica que se llama alfabético silábica. Primero se enseñan las letras
y luego os enseñan las parejas, las sílabas y cómo suena. Es un sistema de enseñanza. El maestro actúa. El maestro le dice, esto es así, esto es así, esto es así. El alumno se fija o no, sigue la explicación o no y acomoda la realidad. Pero yo también puedo tener aquí unos carteles con una flor dibujada y abajo flor. Y un balón dibujado y abajo balón. Y un perro dibujado y abajo perro. Y así todos los conceptos que queráis. Y están. Y un buen día pregunto, ¿qué es eso? Una flor. Vale. Y al día siguiente quito el dibujo, pero dejo la palabra. ¿Y qué es eso? Una flor, porque es el dibujo que va con flor. Es otro dibujo de flor. O incluso, no digo nada, que es el sistema más natural. Yo tengo aquí todos los cuadros y periódicamente los cambio. Pero yo nunca he hablado de ellos. Si me dice algún niño, ¿por qué se ha cambiado esto? Dice, ¿qué es lo que había antes? ¿Y cómo se escribía? ¿Cómo se dibujaba? A ver, dibújame. Y ahora hazme el otro dibujo, el de las letras. Eso es otra forma de enseñar la lectura. Eso es la enseñanza natural, que consiste en que yo simplemente se lo pongo delante. Y el interés del niño en ello va a hacer que lo aprenda. Pero por la foto. Sí, y luego él solo va a descomponer las letras. Él va a ver palo y pato y el dibujo y la palabra. Y él solo se va a dar cuenta de que la L suena L y la T suena T. De la misma manera que él solo aprende a pronunciar la L y la T. El aprendizaje natural consiste en creer en la capacidad del ser humano de aprender. Y que el niño quiere aprender. ¿Por qué hablan los niños? Según esa teoría, porque hablan los mayores y entonces él quiere hablar también. Si ve que a los mayores leen, querrá saber leer. Y estará interesado en ello. Los teóricos del aprendizaje natural son dos americanos, Glenn Doman y Rachel Cohen, que defienden que hay que aprender a leer al tiempo que se aprende a hablar. A escribir no, pero por una simple razón motórica, porque no hay coordinación de la mano para escribir. Pero que se puede aprender a leer al tiempo que se aprende a hablar. Y Rachel Cohen ha escrito unos libros muy interesantes para llevar esto a la escuela, porque Glenn Doman es el que defiende en el ámbito familiar, dado que en Estados Unidos, no sé si lo sabéis, hay un movimiento que defiende no llevar a los niños a la escuela y que todo el aprendizaje sea en las casas hasta la universidad. Y todo ese movimiento tiene una amplia bibliografía y formas de enseñanza de todos los elementos, etcétera, etcétera, para desarrollar un aprendizaje en la familia. Entonces han surgido muchos teóricos y estudiosos que quieren ver cómo se puede hacer eso. Entonces Glenn Doman defiende el aprendizaje de la lectura natural en la familia, Rachel Cohen en el aula. Como veis, volvemos siempre sobre lo mismo. Los objetos ofrecen cierta resistencia a ser conocidos por estructuras ya construidas, asimiladas, por lo que el sujeto ha de modificar, acomodar sus estructuras de conocimiento para que también puedan dar cuenta de los nuevos objetos. Este reajuste del conocimiento permite al niño conocer más parcelas de la realidad y modificar o construir nuevos esquemas de conocimiento que utilizará posteriormente para abordar, asimilar nuevos objetos. Vamos, pues eso, que como no tenemos sitio en las estanterías,
ofrecen cierta resistencia a ser conocidos por estructuras ya construidas. Es que tengo las estanterías llenas, pues tengo que comprar más. Compro otra estantería y recoloco todo para que esté bien ordenado y entonces modifico mis estructuras de conocimiento para que me quepan en las nuevas estanterías los nuevos objetos. Y de esta manera voy haciendo sitio para nuevos conocimientos que vendrán después. Todo el rato lo mismo. Todo el rato la misma idea. A asimilar, recoger datos del exterior, a acomodar, organizarlos en nuestra cabeza. La adaptación cognitiva, como su contrapartida biológica, consiste en un equilibrio entre asimilación y acomodación. No hay acomodación sin asimilación ni viceversa. El sujeto necesariamente parte de una estructura previa asimiladora, pero cada vez que el sujeto asimila algo, ese algo produce ciertas modificaciones en el esquema asimilador. A su vez, el sujeto solo es capaz de realizar acomodaciones dentro de ciertos límites impuestos por la necesidad de preservar en cierta medida la estructura asimiladora previa. Esto es un ejemplo de cómo podemos decir una cosa de una forma enormemente complicada. Y vamos a ver si esto... ¿Qué estamos diciendo? Cada vez que aprendo, cambio. Pero no puedo cambiar de golpe todo. Tengo que cambiar poco a poco. Esto es lo que dice aquí. El cambio es gradual y procesual. Entendido procesual como que forma parte de un proceso de muchos pequeños cambios. Aprendemos poco a poco. Es una cosa normal. Tú vas a clase de ruso y dices, vale, y para mañana te lees Guerra y Paz en ruso. No. Primero te enseña primeras palabras, primeros elementos, y después más, y después más, y después más. Vamos aprendiendo poco a poco. Es nuestra forma. Y no paramos nunca. Cosa que es muy importante. No paramos nunca de aprender. Y además aprendemos, aunque yo digo poco a poco, la realidad es que aprendemos muy rápido. Tenemos una capacidad, una velocidad de procesamiento de la información muy superior a la de cualquier ordenador. El ordenador más potente del mundo es mucho más lento que la cabeza humana. Lo que ocurre es que la cabeza humana piensa en una cosa a la vez y un ordenador piensa en muchas a la vez. Y entonces así, lo que hace el ordenador es descomponer el problema en muchas pequeñas partes del problema, los piensa cada uno por separado. Nosotros tenemos una capacidad de pensamiento muy rápida, pero centrada en un elemento. De manera que estamos pensando en un elemento que hemos asimilado, rápidamente lo acomodamos, lo colocamos en su estantería, modificamos todas las estanterías porque ya no quedaba sitio en esa balda. Entonces, a toda velocidad, modificamos todas las estanterías y todo lo que teníamos. Y todo vuelve a quedar bien colocado y en su sitio con ese elemento nuevo al cual hemos hecho sitio y empezamos a asimilar otro. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. A muchísima velocidad. A muchísima velocidad. Nunca paramos. Este es el paso de un pensamiento a otro. ¿Qué pasa si predomina la acomodación? Pues claro, que el pensamiento evoluciona en sentido egocéntrico, porque ya hemos dicho que la acomodación es lo que está dentro, en nuestra forma de pensamiento. Entonces, yo tengo una forma de pensar
y me dan nuevos datos de la realidad, y yo digo, pues no, esto es así, como yo pienso. Y no admito esto. No lo digo así, pero actúo así. ¿Mm? Los niños lo hacen mucho. ¿Mm? Es el caso de, lo decía antes en la otra clase, yo tengo muchos sobrinos, pero en este caso uno hace muchos años quería de regalo de cumpleaños el castillo de Skeletor o de Grayskull, no me acuerdo cuál de los dos. Eran unos juguetes que se llamaban los monstruos del universo, que salía una serie de guerreros, y había unos malos feísimos, y entonces el malo tenía un castillo que era una cosa espantosa, llena de calaveras y huesos y degollados y yo qué sé. Una cosa horrible, pero que a los niños les encantaba. Claro, pero mi hermana y mi cuñado estaban entonces en pleno momento hippie y todo paz, amor, flores, falta de violencia y todas estas cosas. Y entonces decían, ¿cómo vamos a regalar eso? Juguete bélico, malo, feo, que causa traumas, que yo qué sé. Bueno, le regalaron un barco muy bonito, un barco así mediterráneo y tal. Y el niño, Miguel, mi sobrino, muy contento con su barco, muy bien, se va a su cuarto. Y yo a los 15 minutos voy a verle y está el barco boca abajo, le ha quitado todos los palos y tal, los tiene ahí y me dice, es el castillo de Skeletor. Porque él, en su acomodación, había establecido que el juguete era el castillo de Skeletor y era con lo que quería jugar. Por lo tanto, ese nuevo dato, el barco no lo asimila, lo mete en un esquema mental anterior. ¿Mm? Los niños lo hacen mucho con los juegos simbólicos, cuando esto puede ser un teléfono o una varita mágica o un muñeco, pero luego van cambiando. Pero en un momento la acomodación, digamos, funciona en ese sentido, en preservar unas estructuras mentales para comprender la realidad. Evidentemente, cuando la acomodación se detiene, se producen diferentes problemas. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a un niño con síndrome de Asperger? Que tiene unos esquemas mentales muy definidos para entender la realidad y tiene gran dificultad para integrar mensajes nuevos. En la facultad de adaptación al medio, que es la inteligencia, la acomodación tiene que ser flexible, tiene que ser continuamente modificable para reaccionar a lo nuevo. Cuando no se reacciona a lo nuevo, se pierde esa capacidad de relacionarte con el medio. Y hay muchos Asperger que, frente a una situación nueva, se sienten perdidos. No saben qué hacer. Si, por ejemplo, ellos han aprendido, no sé si tenéis algún niño en clase en prácticas, yo he tenido varios alumnos en el instituto y entonces hay que trabajar con ellos siempre con una situación de intentar repetirles las pautas para que no se pierdan. Entonces ellos tienen unas necesidades de unas instrucciones claras, definidas y que coincidan con las de días anteriores, porque su proceso de acomodación es muy lento y entonces pierden la orientación. Entonces un compañero que no conocía a este niño, pues el primer día de clase estábamos 36 y había 35 sillas, entonces mandó a un niño a por una silla nueva y mandó a este muchacho. Entonces, el niño se fue a otra silla y se sentó y se quedó sentado toda la hora en una clase vacía, porque no entendió la indicación, porque él no estaba acostumbrado a eso, él estaba acostumbrado a entrar y sentarse en este sitio. Entonces, le habían quitado el sitio, entonces él estaba ya absolutamente perdido, no era capaz de establecer una acomodación a la nueva situación. Entonces, la acomodación tiene que estar en constante revisión, en constante reelaboración, porque si no, no se produce una adaptación al medio. Entonces, la inteligencia como mecanismo de adaptación falla.
la asimilación resulta inútil porque el nuevo dato no se integra en una estructura de conocimientos y no se produce un avance. O sea que esa modificación de la acomodación es fundamental. La inteligencia entonces es un sistema. Otra cosa también que tenemos que tener claro y que para eso hay que tener claro lo que es un sistema. Nos vale el ejemplo de nuestra lengua. ¿Qué es un sistema? Un sistema es el español, el castellano, que es un conjunto de elementos de diferente naturaleza. Hay sonidos, hay fonemas, hay palabras, hay frases, hay gestos, hay entonaciones que tienen unas leyes internas que los relacionan y unen. Los relacionan y unen para poder utilizarlo. La lengua es más que las palabras, las frases, los sonidos, las entonaciones. La lengua es una suma de todo eso, pero además es una serie de normas, una serie de reglas que nosotros conocemos en la cabeza, aunque no las sepamos explicar, y que hacen posible que podamos utilizarlo. El sistema necesita elementos diversos que lo forman. Necesita normas de utilizar esos elementos y necesita flexibilidad para adaptarse a las diferentes situaciones y que las normas y los elementos sean flexibles. Y eso es la inteligencia. La inteligencia tiene una serie de elementos de los cuales está formada. Conceptos, ideas, conocimientos, emociones, sensaciones, recuerdos, experiencias físicas, visuales, táctiles, de temperatura, experiencias de dolor y de placer, conocimiento de la apariencia física de multitud de objetos, de las condiciones de muchos de esos objetos. Todos esos conocimientos tienen que estar integrados en un sistema, en algo, unas reglas que los relacionan y que nos permite unirlas, utilizarlas, sacar en cada momento los datos que necesitamos, que no aparezcan datos innecesarios. Y eso está siempre en evolución, porque esa inteligencia está siempre intentando aprender más. Se aplica para conocer el mundo que lo rodea. Y como quiere aprender más, asimila más y acomoda más, y asimila y acomoda. Una vez más, repito, todo viene de lo mismo. Asimilación y acomodación. Y todo lo que luego explica Piaget viene de estas dos ideas. Y de ahí no se va a salir nunca. Y de ahí vienen los sistemas de inteligencia y desarrollo. Si tuviéramos que decir una prueba de que de la influencia de Piaget en Europa, estaría aquí. Porque esto son las etapas educativas. La infantil, la primaria, la secundaria y la universitaria. La inteligencia sensoriomotora corresponde a una etapa infantil donde no está organizada la enseñanza. Después hay una representativa preoperatoria que equivaldría a la primaria, una operatoria que equivaldría a secundaria del bachillerato y una formal que equivaldría a la universidad.
donde ya se ha desarrollado el pensamiento adulto. En toda Europa, básicamente, se empieza la enseñanza a los 5 o 6 años. Antes es educación preescolar, enseñanza infantil. Más o menos se empieza la primaria en torno a los 12 años. Y se llega a la universidad en torno a los 18. ¿Por qué eso está escrito en un libro sagrado? No. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, no es así. Estados Unidos, lo que se conoce como educación secundaria, son 5 años que empieza a los 16 y termina a los 21. Y que abarcaría vuestros 2 años de bachillerato y 3 años de carrera, donde se hace una educación general de nivel amplio y luego hay una especialización universitaria que suele ser de 3 años. O sea que las etapas van totalmente diferentes. Pero en Europa, Piaget implanta sus teorías y entonces explica, hay una primera época sensorio-motor. Sensación y movimiento. Eso es la inteligencia en esa primera época. Al hacer con la mano al fuego, noto el calor y la retiro. Sensación y movimiento. Una inteligencia que se basa básicamente en la acción debido a eso. Avanzando llegan las representaciones, la inteligencia representativa. ¿Qué es una representación? Una imagen mental de lo que es. ¿Alguno se acuerda de la filosofía de segundo de bachillerato? Eso, de Platón. ¿Qué era el arquetipo platónico? El arquetipo platónico. Bueno, de otra manera, ¿qué es una mesa? Mesa. ¿Qué es una mesa? Si es de metal, no es mesa. Si tiene 3 patas, no es mesa. No, que lo estás haciendo bien, no es eso. Quiero decir que la imagen mental de algo nos permite reconocer una mesa, tenga 3 o 2 patas, tenga una, sea un cacho de madera con un cristal encima, sea una mesa de diseño. Todo eso, aunque nosotros no podemos definirlo, y eso es el arquetipo platónico, la imagen mental que tú tienes y que te permite reconocer una mesa de una silla, aunque un artista raro haya hecho una silla retorcida, una mesa, y tú dices, eso es una mesa retorcida. Esa imagen mental nos permite reconocer las cosas. Y hay un momento en el desarrollo de la inteligencia en que hacemos representaciones mentales. Es un momento importante porque supone pasar de la realidad física a la abstracción. Cuando el niño o la niña es capaz de reconocer como mesa, como silla, algo que nunca ha visto y sin embargo sabe lo que es. Eso es fundamental. Es el paso a la inteligencia representativa. Y entonces el niño puede empezar a estudiar. ¿Es legal que vosotros como profesores de infantil enseñéis a leer a vuestros alumnos? Legal, sí. Sí, es legal. Las cosas pueden ser legales. ¿Saltarse un stop es legal? No, ¿verdad? Vale. Pues eso. ¿Enseñar a leer es legal? No enseñarle. Y no sería ilegal, pero es legal empezar en primero de primaria suponiendo que todos vuestros alumnos saben leer. Eso es francamente ilegal, porque la enseñanza de la lectura se produce en primaria. Y nuestras disposiciones legales hacen que no sea obligatoria la escolarización hasta los 6 años. Por lo tanto, no es ilegal que un profesor de infantil enseñe a leer, pero sí es ilegal que un profesor de primaria entienda que todos sus alumnos deben saber leer. No es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es así? Porque
qué hemos hecho eso? Porque en la teoría piagetiana, para leer hacen falta representaciones. Porque yo para leer tengo que tener claro el signo lingüístico. Tengo que tener claro que patata equivale a ese tubérculo y tengo que tener una representación mental en mi cabeza de lo que es patata y saber que la patata puede tener muchas formas, muchas apariencias, pero que eso es lo que es. Entonces, ¿por qué se enseña a leer a partir de la primaria? Porque es la etapa en que ya empezamos con una inteligencia representativa, pero preoperatoria. ¿Qué quiere decir preoperatoria? Aún no tenemos bien desarrollados la capacidad matemática de elaborar incógnitas, ecuaciones, etcétera, etcétera. Eso vendrá después. Siempre en las teorías de Piaget. Esas teorías forman la estructura educativa de la Unión Europea y hace que ahora tengamos primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Inteligencia sensoriomotora, la educación infantil y preescolar, llamémosla como lo llamemos. La representativa, la primaria. Aquí se está produciendo ya la gran polémica de muchos teóricos que sostienen que habría que empezar los 3 años con la enseñanza obligatoria. Porque esa inteligencia representativa aparece mucho antes y de hecho ya son muy pocas excepciones los niños que llegan a la primero de primaria sin saber leer. Porque normalmente los profesoras de infantil les enseñan a leer lo mismo que les enseñan rudimentos matemáticos, ¿no? Entonces estamos con esa definición, si debería ser a los 6 o a los 3, pero que hay una enseñanza primaria. Que en esa enseñanza primaria todavía la relación con el mundo y el proceso de acomodación está más limitado y por eso es preferible un tutor único. Mientras que en un determinado momento, cuando ya hay más instrumentos para relacionarse con el mundo y la inteligencia ha acomodado lo suficiente, podemos pasar a la secundaria ya profesores por asignaturas, porque ya tenemos una mayor capacidad de acomodación, de adaptarse al medio. Entonces, en el medio están el número de profesores. Uno de los problemas que tienen los niños en primero de la ESO es que de repente se enfrentan con 11 asignaturas y 11 profesores. Además, primero es curiosamente el curso que tiene más asignaturas, cuando debería ser el que tendría menos. Entonces es ese cambio, pero vamos, estamos pensando que ya un niño de 12 años ya ha desarrollado una cierta capacidad de adaptación al medio que le permite enfrentarse a diferentes profesores y valorar y comprender las diferentes formas de enseñar. Y entonces ya entramos en el periodo operatorio, donde ya operamos con las representaciones y cuando culminamos pasamos a la inteligencia formal, en torno a los 18. Por eso, por ejemplo, vosotros empezáis la carrera un año después que yo. En el plan mío, que era mi antiguo, empezábamos a los 17, porque todavía España no había adaptado la estructura piagetiana de que la madurez viene con 18 años. Y lo que hicieron cuando se implantó una reforma educativa es alargar un año la enseñanza secundaria y ampliar la enseñanza primaria, que antes la enseñanza primaria terminaba a los 9 años y empezaba la secundaria con 10. O sea, estos son una serie de cambios que han venido, como digo, de esta situación. Pues cada uno de estos sistemas... Ay, sí, perdón. Ah, no, que existe. Con tanto ratón. Cada uno de estos sistemas es un estadio de desarrollo. Y así vamos a ir a los estadios de desarrollo de Piaget, que iremos el próximo día a hablar de ello, pero que también os anticipo que, como siempre, no es más que volver sobre la asimilación y la acomodación.
y que podemos resumir muy sencillamente en cuando tú subes una escalera de 4 peldaños, pues uno va detrás de otro. Y si subes de un golpe al tercer escalón, el segundo y el primero ya te quedan debajo. Pues es así de ese concepto. Muy bien, pues nada, la semana que viene todavía tenemos 2 horas de clase, la siguiente empezamos con la tercera. Problema, sigue la hora tercera, es la del lunes. Tenéis clase el lunes de inglés, ¿no? De adquisición de la lengua inglesa. A última. De 1 a 2. Y tanto en segundo A como en segundo C, la hora de cambio es esa, que son los 2 cursos que yo doy. Entonces, todavía no sé si cambiará alguna hora o si para dar a los 2 grupos daré las clases íntegramente por Teams a los 2 a la vez. O si tenéis que venir una vez cada 4 semanas en vez de cada 2, todavía no sé, ya os avisaré el próximo día. Por eso es lo que tengo que hablar yo con la secretaría a ver qué me dicen. Lo comunicarás por correo. Sí, no, bueno, no, la próxima clase y por correo ya lo comunico. Bueno, adiós entonces a todos los que estabais escuchando y el próximo día nos vemos. Adiós. Adiós. Sí, del cambio o algo. De que la semana que viene.